Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A cualquier hora que me estés escuchando, gracias. Quiero compartir otro mensaje de la palabra de Dios. Es un mensaje que está basado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, de los versículos 14 al 21. Mateo 12, de los versículos 14 al 21. Bueno, quiero decirles, ya saben, que estamos estudiando el Evangelio de Mateo de forma expositiva y estoy tratando de no saltarme ningún versículo de este Evangelio. No importa que nos tardemos mucho tiempo en terminarlo, lo que importa es cada mensaje que sea de bendición para nosotros. Yo cuando estoy preparando estos mensajes, pues soy bendecido y eso quiero compartir con ustedes. Bueno, lean el texto en su casa, Mateo 12 del versículo 14 al 21. El tema de esta noche o de este día es, he aquí mi siervo amado, he aquí mi siervo amado. Bueno, está dirigido a todos los siervos del Señor, a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, a los ancianos, y a cualquier otro creyente que sin tener algún cargo en específico en la iglesia, hay muchos que realmente sirven al Señor. Bueno, tenemos un ejemplo, el mejor ejemplo de un siervo que Dios dice, mi siervo amado, mi siervo amado. Es el Señor Jesucristo. Vamos a analizar cuáles son las características de este siervo amado de Jesucristo, que es amado de Dios, por supuesto, y esas mismas características son necesarias para cualquier otro siervo de Dios, para que también Dios diga de nosotros, he aquí mi siervo amado. Bueno, este título que el Padre dio a Jesucristo, mi siervo amado, está basado en el capítulo 42 de Isaías. Varias veces encontramos este título, mi siervo amado. Nos presenta a Cristo en toda su belleza y en toda su majestad. Y en Mateo, en el texto que estamos estudiando en esta hora, bueno, anteriormente vimos el rechazo de los escribas y de los fariseos a Jesucristo, porque sanó a un enfermo de una mano seca el día sábado. Y aunque solo eran marionetas, los escribas y los fariseos, marionetas de Satanás, en este texto vemos la exaltación de Jesucristo por Dios. Unos lo despreciaban y lo menospreciaban, y Dios lo exalta y lo enaltece. Es la antítesis de las mentiras del diablo, este texto. Normalmente la palabra siervo, que en el griego normalmente es doulos, en esta ocasión no se usó esa palabra doulos, sino doulos significa siervo o esclavo. No, en esta ocasión se usa la palabra pais, que significa hijo siervo, hijo que sirve, o un siervo de toda la confianza, como los hijos. No es cualquier siervo, es mi hijo. Así lo estableció Dios, mi hijo. Y es un hermoso título, que los siervos son hijos. Ah, eh, en ese siervo, mi hijo, yo confío. Él es el jefe de los siervos, Él es mi amado. Así, eso fue lo que expresó Dios acerca de su Hijo Jesucristo. Y por supuesto, yo me apropio como siervo de Dios y también todos ustedes que sirven al Señor de todas estas halagos de Dios. Bueno, vamos a ver algunas características del siervo amado de Dios. En primer lugar, es el siervo amado de Dios es condenado por los otros siervos que son falsos.
Miren, el versículo 14 dice, los fariseos tomaron consejo contra él de cómo podrían destruirle. Bueno, ya estaba condenado por ellos a muerte. Lo que les preocupaba era el cómo podrían matarlo. Sí, si por ellos fuera, ya lo hubieran matado allí mismo en la sinagoga después de que hizo el milagro en sábado. Pero acababa de hacer ese milagro y tenían miedo a la gente. Mucha gente lo consideraba así, un siervo de Dios, el Mesías. Y acababa de hacer este maravilloso milagro y tenían miedo a la gente. Además, el gobierno romano les había quitado la autoridad de ejecutar a cualquier persona. El gobierno romano era el único que podía sentenciar a alguien a muerte y llevarlo a ejecución. Por eso se preocupaban. ¿Cómo? ¿Cómo le haremos? ¿Cómo? Los verdaderos siervos de Dios siempre han sido asesinados, o por lo menos perseguidos, por los falsos siervos. Así le sucedió a los profetas, a los apóstoles y a muchos otros siervos. Jesucristo enseñó esto. El Padre plantó una viña y la dio en arrendamiento a unos siervos. Cuando fue el tiempo de los frutos, mandó a sus siervos a que recogieran los frutos de los arrendatarios. Pero los arrendadores los mataron. Mandó a muchos otros siervos y también los mataron. Finalmente mandó a su hijo diciendo, van a tener respeto a mi hijo. Pero no, con mayor razón mataron a su hijo para quedarse definitivamente con el viñedo. Los falsos siervos siempre han atacado a los verdaderos siervos de Dios. Los falsos profetas siempre han atacado a los verdaderos profetas. Los falsos maestros siempre han atacado a los verdaderos maestros. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mateo 12:15 dice, mas sabiendo Jesús, se apartó de allí. Sabiendo Jesús que lo querían matar, que estaban en complot ya, se apartó de allí. En estas palabras brilla la omnisciencia de Jesucristo. Se apartaron en secreto y hablaban en voz baja. ¿Cómo le haremos? Debemos de destruirlo. Y se cuidaban de que nadie los oyera. Jesucristo no necesita que nos escondamos o que hablemos en secreto. Sabe todo, sabe todo. Pero hubo terribles consecuencias. Jesús se apartó de allí. Se apartó de ellos. Bueno, ese es el surgimiento de los falsos siervos de Dios contra el verdadero, contra Jesucristo. Característica número 2. El siervo amado de Dios, que es Cristo, vino a cumplir el plan de Dios. Pastor, anciano, evangelista, debes de cumplir el plan de Dios. Predicar. Aunque va a haber oposición, también va a haber gente que reciba el evangelio. Bueno, Cristo vino a cumplir el plan de Dios. Jesucristo bien pudo haber atacado a los fariseos en ese mismo momento. ¿Se acuerdan cuando los soldados romanos y la policía de los sacerdotes fueron a prender a Jesucristo en el monte de los olivos, en el monte Sinaí? Bueno, perdón, monte Sinaí, en el monte, en el Getsemaní. ¿A quién buscan?, les dijo Jesucristo. A Jesús de Nazaret. Yo soy. Y cuando dijo yo soy, aproximadamente 600 hombres fuertes cayeron noqueados por su poder de yo soy. Jesucristo dijo, está en Mateo 26:53. ¿Piensas tú que yo no puedo? Eso es por regañar a Pedro. ¿Piensas tú que yo no puedo orar a mi Padre y que Él me dará más de 12 legiones de ángeles para que me vengan a defender? No me defiendas con tu espada. 12 legiones de ángeles.
para defender a Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento, para que sepan el poder de las 12 legiones que están a disposición de Cristo. Eso le dijo a Pedro: ¿a poco crees que yo no puedo pedir a mi Padre que me mande 12 legiones de ángeles para que me defiendan? Bueno, en el Antiguo Testamento, un solo ángel mató a 185,000 asirios. Imagínense, ¿qué podrían hacer 12 legiones de ángeles? Pero Jesucristo era un siervo conforme al plan divino. De acuerdo con el calendario de Dios, todavía no era el tiempo de la crucifixión y por eso se apartó de allí. Eso se convirtió en una rutina en el ministerio de Jesucristo. Ustedes ven que siempre salió Jesucristo huyendo. La rutina es predicar, sanar. Mucha gente aceptó el evangelio, otros se opusieron, por supuesto, y entonces huyó, salió corriendo el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado su hora. Porque todavía no había llegado su hora. Esa es la razón. Juan 4:34 dijo el Señor Jesucristo: vean cómo el siervo amado de Dios cumple con el plan de Dios. Mi comida es que yo haga la voluntad de Dios. La voluntad de Dios del que me envió y que acabe mi obra. Eso es lo que yo quiero hacer. Totalmente sometido al plan del Padre. Como Isaac, ¿se acuerdan? Cargó la leña y subió el monte Moriah. Permitió que su padre lo amarrara, ya que llegaron a la cima, lo amarrara. ¿Y qué estás haciendo, papá? Y Abraham le dijo lo que quería hacer y se dejó. Isaac bien pudo oponerse a su padre. Le pudo decir a Abraham: ¿qué te pasa, viejito, decrépito, anciano? ¿Qué te pasa? ¿Ya se te soltó un tornillo o te volviste loco? Se hubiera opuesto y como era joven, pues no se hubiera dejado amarrar ni nada de eso. Se sometió. La diferencia en el caso de Jesucristo es que ningún ángel vino para detener el cuchillo como lo hizo con Abraham. No, nadie. La muerte de Jesucristo se consumó. No, su padre no evitó su muerte porque realmente ese era el plan de Dios. Característica número 3. El siervo amado de Dios, que es Jesucristo, tuvo compasión de la gente. Mateo 12:16 dice: sanó a todos y él les mandó que no lo descubriesen. El pueblo varias veces quiso hacerlo rey de Israel por el poder sanador que Jesucristo tenía y de alimentar a las multitudes. ¿Se acuerdan? Cuando alimentó a las multitudes, la gente dijo: este rey nos conviene. Y querían hacerlo rey. Pero ese no era el plan de Dios. La reacción de los enemigos de Cristo era matarlo. Y aún no había llegado su hora. Por eso, varias veces Jesucristo dijo: no le digas a nadie que te sané. No, quédate callado. ¿Por qué? No ha llegado su hora. Y aquí el versículo 16 dice: sanó a todos. Durante su ministerio sanó a mucha gente, alimentó milagrosamente en una ocasión como a 25,000, o sea, 5,000, pero si son, por ejemplo, papá, mamá, hijos, aproximadamente podrían ser 25,000. En otra ocasión 6,000, o sea, 30,000. Jesucristo hizo milagros aún a los incrédulos. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Solamente uno regresó para agradecerle y hacerse su discípulo. Los demás, no, a disfrutar su nueva vida de sanidad. Bueno, también acuérdense que los milagros que hizo en Corazín, Betsaida, en Capernaum, y Jesucristo se quejó diciendo: si estos milagros se hubieran hecho en Sodoma y en Gomorra, se hubieran arrepentido, pero ustedes son duros de corazón. Permanecieron incrédulos.
Bueno, notemos el contraste entre el falso pastor y el verdadero pastor. El falso pastor pone cargas muy pesadas a las ovejas y desprecia, las devora. De hecho, no son pastores, sino son lobos disfrazados de pastores o de ovejas. Porque en vez de alimentarlas, se alimentan de ellas. El verdadero pastor tiene pasión por sus ovejas, las ama, le encanta estar con las ovejas, rescata a las perdidas, las cuida, las protege, las alimenta, les da descanso. Jesús, el buen pastor, vino a darnos una probadita de cómo será el cielo. Sin enfermedades, sin hambre, sin preocupaciones, solamente estar con Él, disfrutando de su justicia. Fíjense que el pastor, el pastor de parte de Dios, provee cosas, las más importantes a sus ovejas. Les da vida, les da comida, les da bebida, les da casa, vestido, salud, con la única condición de confiar en Él. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que yo sé que tú necesitas, se te serán añadidas. También provee salvación el buen pastor. Provee salvación, provee paz con Dios, y también promete su presencia constante en nuestra vida. Mateo 11, 28 y 29 ya lo estudiamos hace poquito, pero viene a propósito. Dijo Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¡Qué invitación para todos nosotros! Que vayamos a descansar con Cristo. Todo este cuidado, toda esta provisión, toda esta protección que Jesucristo hace y muestra para con nosotros, son solamente una probadita de cómo será el cielo, donde reinará su justicia completamente, ya no otra cosa más que su justicia, gozo, paz. Ya no habrá más tristeza, enjugará toda lágrima de los ojos de nosotros, ya no tendremos glándulas lacrimógenas, enfermedades, serán cosas pasadas para siempre, porque Jesucristo fue condenado por los falsos siervos, vino a cumplir el plan de Dios, tuvo compasión de la gente. Los judíos dijeron: este no puede ser el Mesías. No, este no. Miren, lo rechazan nuestros líderes religiosos. ¿Cómo va a ser el Mesías? En vez de tomar las armas y de organizar una revolución contra el gobierno romano, no, ahí anda, sanando enfermos, predicándole a los pobres. Está huyendo también de sus enemigos. Y sus amigos no son los ricos ni los poderosos, son la pura pelusa de aquí. No, ese no puede ser el Mesías. Por eso nuestro texto dice, Mateo 12, 17, para que se cumpliese lo que estaba dicho por el profeta Isaías. ¿Y qué estaba profetizado por Isaías? Versículo 19. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Versículo 20. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no se apagará hasta que saque a victoria el juicio. Versículo 21. Y en su nombre esperarán los gentiles. En su nombre esperarán los gentiles. Característica número 4. El siervo amado de Dios, Jesucristo, es presentado al mundo por el Padre. Es presentado al mundo por el Padre, proclamado por el Padre al mundo.
Versículo 18 dice, he aquí mi siervo, al cual he escogido, mi amado, en el cual se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Estas palabras las repitió por lo menos en 3 ocasiones el Padre, pero con unas pequeñas variaciones. Miren, cuando fue bautizado, dijo, este es mi Hijo amado, en el cual estoy muy agradado. Cuando fue bautizado por el Juan del Bautista. Y en el monte de la transfiguración, algo parecido, pero hubo una pequeña diferencia. Vean, este es mi Hijo amado, en el cual estoy muy complacido. A él oíd. Porque se había presentado junto con Jesucristo el profeta Isaías y Moisés y el Señor Jesucristo. Y el Padre dijo, ya no oigan ni a Isaías, ya no oigan ni a Moisés. A él oíd ahora. Este es mi Hijo amado. A él oíd, a él. Ya no a los profetas, ya no al gran patriarca Moisés. No. Ese es mi Hijo amado, en el cual estoy muy complacido. A él oíd. Y también le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y está sentado a la diestra del Padre. Este es el siervo al que los judíos y el mundo desprecia, rechaza. ¿Lo rechazarás tú también? Bueno, y hay una parte que ahí dice en este versículo 18, al cual he escogido, al cual he escogido. Los judíos sabían perfectamente que estas palabras se referían al Mesías. En el libro de Isaías, en el capítulo 42 hasta el 53 capítulos, estoy hablando de capítulos, se habla del siervo, mi siervo, mi siervo, mi siervo al cual yo he escogido. Y Mateo lo aplica a Jesucristo. Los judíos cuando decían el escogido, se referían al Mesías. Así que el escogido es otro título de el Mesías. Primera de Pedro 2:4. Primera de Pedro 2:4 dice, al cual allegándoos ustedes a Cristo, si se allegan a Cristo como la piedra viva, que ciertamente fue reprobada por los hombres, sin embargo, es escogida por Dios y preciosa. 5. Característica número 5. Jesucristo, el siervo amado de Dios, fue comisionado por el Espíritu Santo. Bueno, en el versículo 18 lo dice, pondré mi espíritu sobre él. O sea, no es que lo pondrá en tiempo futuro, porque Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo y en su bautismo el Espíritu Santo descendió como paloma y posó sobre él. El Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Por supuesto que sí lo llevó y lo ungió, pues también le proveyó del poder, porque acuérdense que Jesucristo era hombre también y necesitaba la fuerza de Dios, omnipotente de Dios, que es el Espíritu Santo. Hechos 10:38 dice, Dios ungió a Jesús de Nazaret, ungió con el Espíritu Santo, a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo estaba con él. Por eso podía hacer todo eso. Bueno, ya, fue ungido por Dios. 6. Jesucristo trajo el Evangelio de Dios. Versículo 18. Seguimos en el versículo 18. A los gentiles anunciará juicio. En este caso, juicio no es catástrofe, castigo. No, en este caso la palabra juicio significa sabiduría. Sabiduría. A los gentiles anunciará sabiduría, juicio. En Isaías 42:1 dice, dará juicio a las naciones, dará sabiduría a las naciones. O sea, su mensaje será de sabiduría, será para bien, será correcto. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Satanás ha inundado al mundo de mentiras.
de falsedades, a través de religiones, supersticiones, tradiciones, filosofías, para oponerse a la verdad, a la luz del Evangelio. ¿Y quién creen que prevalecerá? Pues la palabra de Dios dice, la luz resplandece en las tinieblas. Las tinieblas no prevalecerán contra la luz, contra Él. Entonces, proveerá juicio a los gentiles, o sea, a las naciones. También lo dice, menciona la palabra a las naciones. Es una frase que los judíos no aceptaron. El Mesías es para nosotros, para las naciones otras no. Jesucristo predicó el Evangelio por primera vez a una mujer samaritana, o sea, a una gentil. Y aparte de ser gentil, una mujer de mala reputación. Y el gran parte de su ministerio fue en Galilea de los gentiles. Por eso los judíos lo rechazaban. ¿Por qué se presenta y predica a los gentiles? Pablo fue enviado a predicar a los gentiles. Ese es el plan de Dios. Predicar el evangelio a todas las naciones. A todas. Y eso no les gustó a los judíos. Hechos 1:8. Me seréis testigos no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí en México ya somos, podríamos decir, lo último de la tierra. Y aquí está Jesucristo presente con su evangelio poderoso de salvación. 7. 7. Ahora son muchos puntos, características del siervo amado. 7. Jesucristo era pacífico. El siervo amado de Dios es pacífico. Versículo 19. No contenderá, ni voceará. Eso significa, lo opuesto es no contenderá ni voceará. Lo opuesto es peleonero, bravucón, ofensivo. No. Claro que Jesucristo alzaba la voz cuando predicaba el evangelio, pero nunca para insultar u ofender. Eso significa ni voceará. La palabra, esta frase ni voceará se refiere más o menos a algo así como cuando los perros ladran. Y los perros ladran así para asustar y se enojan y gruñen. No voceará. No será agresivo, no será molesto a los demás. Por eso Jesucristo nunca lo hizo, de ser molesto, de ofender. Jesucristo siempre predicó con autoridad y con firmeza, pero con mansedumbre y con dignidad. Eclesiastés 9:17 dice, vean, sabiduría de parte de Dios. Eclesiastés 9:17, las palabras del sabio son reposo, son oídas. Mas el clamor de los otros señores entre los necios, aunque griten, aunque vociferen, no son oídas. Pero las palabras del sabio con reposo son oídas. Regresamos a nuestro texto, Mateo 12:20, dice, la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Los judíos usaban mucho las cañas, como bordones, como flautas, pero una vez que su vara tenía alguna fisura o ya estaba a punto de quebrarse, la desechaban, porque ya no era confiable. Y la vela que les servía para alumbrar, cuando ya tenían una llama débil que empezaba a echar humo, también la desechaban, la apagaban y encendían una nueva. Ya no les servía para alumbrar. Entonces aquí dice, la caña cascada y el pábilo que humea no apagará. Esa caña cascada y el pábilo que humea son débiles, son heridos, son los hombres necesitados, los enfermos, los pobres, los despreciados, los ignorados del mundo. Jesucristo no los desprecia. Jesucristo no, ni los rechaza, los recibe, los sana, los atiende, los fortalece, los cura, los ama, hasta que saque a la victoria el juicio, dice el texto.
hasta que saque a victoria el juicio. O sea, como siempre, la justicia ganará. Cuando venga Jesucristo por segunda vez, se consumará y establecerá su reino eterno. La tierra se llenará del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Y los redimidos cantarán. Está en Apocalipsis 5:9. Digno eres, Señor, de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho reyes y sacerdote para nuestro Dios. A ti la gloria, Señor, la honra, la alabanza por siempre. Ese va a ser el canto de los redimidos. Hasta aquí voy a llegar. Siervo de Dios, ¿tienes estas características? Para que seas siervo amado, mi siervo amado en quien yo tengo complacencia. Me voy a referir ahora también a los que no son cristianos. Los que no son cristianos, he aquí el siervo de Dios. Si eres una caña cascada que está a punto de doblarse, Jesucristo no por eso te va a despreciar. Si eres una lámpara que ya no da luz, y algunos dicen ya no sirve, quitémosla y destruyámosla y pongamos una nueva. No, Jesucristo no. Te recibe, te ama, te quiere restaurar, te quiere restablecer. Arrepiéntete de tus pecados. Ven a Cristo, recibe la invitación que hace rato mencioné. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Ven a Cristo, el siervo amado de Dios, en el cual Él se complace, y si tú vienes a Él, también se va a complacer Dios contigo. Va a ser fiesta por uno que se arrepienta y venga a Cristo. Dios te bendiga. Amén.